Bueno, establecer prioridades, establecer expectativas. Para ser productivo, equipo, tenemos que tener claro qué esperamos. ¿Qué es lo que esperamos al final? Otro conferencista que me encanta es un inglés que se llama Andy Bounce. Lo pueden buscar así, Andy Bounce. Él dice, y el entrenamiento es mucho de cómo hablar en público y esta cosa, pero él dice que uno tiene que siempre preguntarle al cliente qué es lo que quiere después. Oigan esto, y es un tema de expectativas. Es decir, cuando yo termine de darte el servicio, cuando te haga el producto, cuando te entregue, ¿qué es lo que querés de eso? ¿Qué es lo que querés después? ¿Cuál es tu expectativa? Aquí es cuándo, cómo, qué es lo que querés como cliente. ¿No les ha pasado que entregan, y esto quisiera que fueran bien honestos conmigo, con ustedes, que entregan un producto y que el cliente les dice, ay, pero eso no es lo que yo quería. Le faltó tal cosa. Ay, no, pero quería de este color. Ay, no, pero era de esta forma. Ay, no, pero es que el que viene a ventana. Ay, no, pero... Y usted no clarificó la expectativa. Usted no clarificó, usted no dio, inclusive, no dio retroalimentación, no parafraseó a su cliente diciéndole, a ver. Usted lo que quiere es este producto con estas características, con estos tamaños, en este color, para tal día, en tal lugar, a tal persona. ¿Cuánto de nuestra productividad no se ha basado en que no hemos podido entender y entregar, satisfacer las expectativas que tenía nuestro cliente o nuestro colaborador? Porque no logramos, o sea, lo quiero para tal vez, sí, pero a ver, lo que quieres es esto, con estas características, con estos tamaños, con este color, con esta calidad. Cumplir esas expectativas. Y estamos hablando de productividad, yo sé, es un tema de eficiencia, de lograr más con menos y teniendo un buen balance de vida. Pero los reprocesos, o sea, volver a hacer el producto, volver a pasar por lo mismo, porque no logré la siguiente, escuchar a mi cliente. Escuchar, es que escuchen la palabra, escuchar, no oír, estar presente para mi cliente, para mi compañero, para mi jefe, para mi gerente, para mi colaborador, para mi equipo, para nosotros mismos. Estar presente en el momento que te están dando el mensaje. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué expectativas tienes? ¿Quieren ser más productivos? Prioridades. Clarifique expectativas. Escuche. Tómese el tiempo de apagarlo un momentito. Volver a ver a los ojos de su cliente, su colaborador, su pareja, su jefe. Y conectar y decir, ok, ya entendí, lo que usted quiere es esto y esto. Hasta puede parafrasearlo. Y decirle, a ver. Lo que yo estoy entendiendo es que me estás pidiendo 1, 2 y 3. Y puede ser que te diga, no, te pedí 1 y 2, el 3 lo hago yo. Más productivo, escuche mejor, devuelva el mensaje, confirme que entendió bien, confirme que lo escucharon bien y proporcionar ese feedback, esa retroalimentación constructiva y esa danza de comunicación para entender específicamente que lo que le pidieron es lo que usted va a entregar. ¿Qué les parece? Y vamos a hablar de productividad, ¿verdad? Y estamos hablando de habilidades blandas, de comunicación, de expectativas, de objetivos. ¿Saben qué? Si no logramos esto, que es lo más básico, no vamos a ser más productivos. Porque vamos a entrar siempre en los ciclos repetitivos de reprocesos, de cortes de comunicación, del problema número 1 en las organizaciones. Ustedes me lo pueden decir. ¿Cuál es el problema número 1 en las organizaciones? Es igual en todo el mundo. ¿Saben cuál es? Un problema de... Pueden escribir ahí. Un problema de comunicación. Y aquí viene lo que les decía ahorita. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la fecha límite de entrega? ¿Cuál es el estado? ¿Cuándo se completa? ¿Cuál es la calidad? Podemos recibir comentarios del proceso, puedo mandarle fotografías del producto, del servicio, puedo estar comunicándome con mi cliente para recibir algún feedback. No, mira, adelanté la fecha de entrega, pospuse la fecha de entrega, para que podamos ayudarnos en este recorrido
de productividad. Una buena gestión de tareas empieza con esa comunicación. Y aquí quiero dejarles 2 herramientas. Les decía, qué dicha, Paola, es cierto. No hay negocio en todas las empresas que me ha tocado trabajar, hacer consultoría, dar coaching ejecutivo, siempre sale el mismo común denominador. Es que hay un problema de comunicación. Y estoy seguro que ustedes no lo tienen, pero si lo tuvieran, les garantizo que si lo pueden gestionar, van a hacer que su negocio, sus vidas, su trabajo, su gestión va a ser mucho más productiva. Estoy seguro que no lo tienen, pero si lo tuvieran, mejora la comunicación, incrementa la productividad, reduce reprocesos y les ayuda a una mejor gestión, a una mejor entrega, a una mejor comunicación con sus clientes, a darles feedback, a que les den feedback a ustedes. Nada mejor que recibir feedback de un cliente. Si tu cliente no te ayuda a mejorar tu producto, tu servicio, simplemente lo perdés y se acabó el negocio. Reuniones diarias. Estas reuniones para mejorar productividad no tienen que ser reuniones extensas de PowerPoint. Me hace gracia un video de Jeff Bezos, el fundador y bueno, creo que de los principales accionistas de Amazon, de los tipos más ricos del mundo, que dice que en Amazon están prohibidas los PPTs, las PowerPoint. Tienen una gestión diferente de reunión. Imagínense una reunión suya o de su equipo sin un PowerPoint. ¿Cómo sería? Entonces, estas reuniones diarias podrían ser hasta de pie. Pueden ser de 5 minutos, pueden ser de 10 minutos. Rápidamente compartir. Ok, hoy la prioridad es tal. ¿Cómo vamos con tal proyecto? ¿Qué tal aquello? ¿Cómo vamos con este cliente? Listo, todo el mundo accionando. Vámonos. Productividad es eficiencia. Y tu tiempo y el de tu equipo vale mucha plata. Entonces, dice Rocío, encontré el libro Tiende tu cama. Muy bien, gracias. Se lo recomiendo. Les va a ayudar mucho para logro de objetivos y activar la dopamina que se logra cuando uno logra algo, una tarea sencilla, como tender la cama, lo que sea que ustedes quieran iniciar el día. Eso te activa tu sensación de logro y quieres otro más y otro más. Reuniones diarias que pueden ser hasta de pie. Si gustas hacerles un espacio seguro. En las reuniones, importantísimo, equipo, es que sea, así como empecé la charla de hoy, que sea una zona segura. Que la gente se sienta segura de compartir lo que sea. ¿Les ha pasado que tienen juntas con sus equipos y la gente no quiere hablar? Y no quiere hablar porque no son ustedes, pero hay líderes, gerentes, jefes, que inmediatamente toman una posición defensiva. Entonces la persona no va a querer hablar, porque se va a llevar la regañada. Y lo que ocupamos es al revés, es que nuestra gente nos ayude, nos retroalimente, nos diga dónde están los dolores, porque ellos son los que tienen contacto con nuestros clientes, los que están al frente en el campo de batalla, y ellos son los que nos pueden ayudar a entender más el negocio. ¿Dónde nos está doliendo? ¿Dónde estamos perdiendo clientes? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Cómo es la experiencia de nuestro cliente? ¿Qué se está llevando? ¿Qué no se está llevando? Ustedes mucho lo ven, pero sus equipos ven millones de veces más. Son los que están al frente, están trabajando con sus clientes. Eso sí es su equipo. Y la otra es que sea su cliente el que le pueda dar esta retroalimentación. Permitan zonas seguras. Y eso se logra poniendo marcos. ¿Quieren saber qué es un marco? ¿Sí? No lo leo. Cuando empiezan una reunión diaria, gracias Dani, me encanta que participen, por favor, no me dejen solito aquí, esta es una conversación y quisiera que se animen a que participemos más. Cuando empiezan una conversación, sea una conversación, y quiero que escuchen esto, de cualquier tipo. Repito, un tema con su jefe, un tema con un compañero, un tema con su pareja, un tema personal, un tema sensible, una reunión rápida de 10 minutos, 15 minutos,
pongan marcos. Marcos son reglas. ¿Cómo sería esto? Empiezan la reunión diciendo, esta reunión no va a durar más de 15 minutos, 10 minutos. 2, por favor, todo lo que se diga aquí va a ser totalmente confidencial, si fuera el caso. 3, necesito que sientan seguridad de que no va a haber ningún conflicto dentro de la reunión. 4, todos están libres de aportar lo que necesiten aportar para crecer como equipo. 5, etcétera, etcétera. Esos son los marcos, son las reglas de la reunión. Es tomarse el tiempo de setear, de escribir estas reglas que favorezcan que la gente pueda decir lo que siente, o lo que su cliente siente, pero que le agregue valor a la reunión. Si no, es un monólogo, usted hablando y 5 escuchando. Les entra por aquí y les sale por aquí. ¿Cómo funciona esto de productividad en otro ámbito? Vamos a poner el ejemplo de la pareja. Supongan que tienen una conversación difícil con su pareja. Bueno, pongan marcos. Marcos. Enmarquen la conversación. Mira, amor, vamos a sentarnos. Vamos a conversar un ratito al respecto de este tema. Solamente ese tema. Te pido por favor que cualquier cosa que digamos aquí no nos va a alejar como pareja. Te digo también que te voy a hablar total transparencia y espero que lo manejemos así, una conversación respetuosa. Marcos, marcos, marcos que te ayuden a entallar la conversación y no se te salga de las manos. Con tu jefe, igual. Mira, jefe, quiero hablar con vos en este momento de mi salario. Y pones marcos. Vamos a hablar, le pido por favor 15, 20 minutos de su tiempo para establecer un punto. Le pido por favor que esta conversación sea privada, sea entre nosotros dos. Esos son marcos. Muy bien. Exactamente. Pero no se aplica, Dani, porque no nos han enseñado a hacerlos. Entonces ya ustedes se llevaron hoy una herramienta para que puedan enmarcar cuáles son las reglas sobre las cuales voy a tener la conversación, la comunicación. Y tener abierto el canal de comunicación con el equipo, con su gente, con sus colaboradores para que les estén aportando información. Es que, a ver, cuando ustedes les dicen un cliente, su producto me está fallando en esto, eso es valiosísimo. Entiéndanlo, no es una queja, es una luz de oportunidad para que usted pueda arreglar la situación, mejorarlo, ser más productivo y volver un producto al mercado más bueno. ¿Sí entienden? Que que un cliente se queje no es malo, es una bendición al negocio. Les ayuda a mejorar y les va a ayudar a sostener más clientes a futuro. Oportunidad de mejora, dice Luis. Absolutamente. Pero normalmente, no ustedes, otras empresas, otros negocios, lo ven como un ataque, lo ven como un problema, lo ven como algo negativo, con que hay que borrar ese comentario en redes sociales, qué problema que el cliente anda hablando mal de mí, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que tienes un canal de comunicación abierto, ya sea con tu equipo, con tus clientes, le va a impactar en su productividad, le va a ayudar a disminuir procesos, le va a ayudar a hacer mejores productos, le va a ayudar a conseguir afinar sus procesos de producción o de servicio. Es tener esta comunicación fluida y constante para reducir malentendidos, para agilizar la colaboración. Hablamos de productividad. No quería traerles un tema lleno de números y de fórmulas matemáticas. Estoy trayéndole habilidades que usted puede aplicar en su día a día para que pueda hacer más con menos y teniendo un balance de vida bueno, saludable para usted. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Vamos bien? Mejorar la colaboración, aumentar la productividad, se los acabo de decir, y fortalecer las relaciones. Totalmente demostrado que un equipo que tiene mejores relaciones entre sí, mejor comunicación entre los miembros del equipo, es más productivo, es más eficiente, entrega mejor calidad de producto, entrega un mejor servicio, está más pendiente y más presente de sus clientes. Así las cosas, pareciera que tenemos que trabajar en mejorar nuestras habilidades de comunicación. ¿Cuáles son estas barreras que se presentan para mejorar? Bueno, falta de atención, se los dije ahora,
nuestra atención a veces, y les digo esto porque he pecado mucho de eso, y creo que todos, viene un compañero a hablarnos y nosotros seguimos trabajando en la computadora, no estamos poniendo atención, estamos escuchando por aquí, pero nuestra vista está para allá, nuestra atención está en el teclado, está en el monitor. Sí, yo te resuelvo. Aquí el mensaje es que si queremos ser más productivos, más eficientes, más efectivos, la idea es que usted dé vuelta y se enfoque en poner atención a la persona cuando le esté hablando. Y pueda escuchar, ya hablamos bastante de escuchar, de poder entender cuál es el mensaje y evitar reprocesos. Hay diferentes puntos de vista. La gente puede estar diciendo un punto de vista diferente al suyo. Y aquí nuestra obligación es tener la mente abierta para recibir el mensaje, entenderlo y poder proveer una respuesta, ya sea que estés o no de acuerdo con lo que la otra persona te esté diciendo. Todos tienen su verdad, todos tienen su mapa, navegan en un territorio con su propio mapa, con su propio entendimiento, que puede ser diferente al tuyo. Escuchar, no cerrarse, dar oportunidad que expliquen, sin generar juicios. De una vez decir no. ¿Qué tal? Deberíamos poner un corazoncito a los comentarios de los compañeros y sería muy lindo. Marcia, ¿y eso se puede hacer? A ver, los invito a que le pongan aquí, Marcia, un comentario bien productivo. Está bueno. Muy bien. Hemos puesto las reuniones frecuentes, informales, de pie, cortitas, poner marcos. Sin duda, hay un canal también que es la comunicación escrita a través de correos, WhatsApp, el Teams, el Google Meets, etcétera, etcétera, para que también hay cierta comunicación que tiene que ser muy formal o que tiene que quedar huella, tiene que quedar una evidencia de que un mensaje, una instrucción, un proceso se envió a algún lado y tenemos que ponerla sin duda por escrito. Entonces, no se confíen que la comunicación verbal solamente cumpla su objetivo. Muchos de nuestros mensajes tienen que quedar por escrito. Y ustedes ya saben que es urgente, importante, que es importante y no urgente, y pueden clasificar la tarea y así también la formalidad con que se ocupa que este mensaje sea enviado.